Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo para que sea convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Haciendo un pequeño resumen de la prédica pasada, hermanos, recordemos que el Señor no permite que nosotros tomemos señorío sobre otras personas. Por más educación que tengamos, por más plata que tengamos o por más santidad que de pronto nosotros tengamos. Recordemos que ni los ángeles ni tampoco el apóstol Pedro, permitió que se le arrodillasen. Nosotros debemos tener bien en claro que al único que le debemos dar la gloria y la honra es a nuestro Señor Jesucristo, pues Él fue quien murió por nosotros y quien nos justificó, que con su sangre preciosa lavó nuestros pecados y que ahora nosotros tenemos entrada al trono de la gracia y que el único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Nadie más, ni un ser humano va a interceder por nosotros, solo el Espíritu Santo. Quiero también aclarar que nosotros como miembros del cuerpo de Jesucristo tenemos un llamado y muchas veces estamos en esa incógnita, si de verdad Dios nos llama o es el llamado de un ser humano. A veces nosotros esperamos, ¿no? De que, como muchas personas dicen, y Dios me dijo, hablan con Él tan íntimamente que uno queda como, dice, wow. Pero el Señor tiene una forma de llamado muy diferente. Él no se nos va a presentar, no nos va a decir el nombre propio y no nos va a decir, mira, te tengo un propósito y el propósito es este y este y este. No. Ahorita por medio de las escrituras vamos a aclarar ese punto. Hay también llamado de hombre. El llamado de hombre la mayoría de veces cuando nos predican el evangelio o muchas veces nos invitan a una congregación a reunirnos y pues nos hacen hacer la oración de fe y recibimos a nuestro Señor como único y suficiente Salvador. Después nos bautizan, después nos dicen, bueno, toca ayunar, después toca guardar vigilia, después un retiro espiritual. Bueno, tantas cosas que hace el llamado del ser humano. Dice en Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es un hombre que está predicando el Evangelio, pero es un hombre no arrepentido, que no ha nacido de nuevo. Y no puede entender la palabra de Dios. Mas, sin embargo, recordemos, hermanos, que Satanás también se sabe las escrituras. Este llamado del hombre, como siempre he dicho en las prédicas, solo lee el texto de la palabra de Dios. El contexto no lo entiende. Y si lo entiende, eso es a medias. La mayoría de estas personas acomodan la palabra de Dios según la filosofía de los hombres y no según Cristo. O también se apoyan en su propia opinión o se predican ellos mismos las maravillas y milagros que hay en la vida de ellos.
cuando nosotros sabemos bien claro que nosotros estamos rotundamente prohibido predicarnos nosotros mismos. En otras palabras, de pronto hablar todas las cosas que nos han pasado en nuestras vidas. De pronto ya si un hermano, cuando uno va a predicar, le pregunta, pues uno como acorta, hace un resumen y dice, pero a nosotros nos mandan es a predicar las buenas nuevas. Dice en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces, la mayoría de personas, cuando es el llamado del ser humano, por eso el Señor nos exhorta mucho en leer las Escrituras, porque entonces ahí es cuando de pronto nosotros llevamos mucho tiempo en el Evangelio y fallamos o no hemos cambiado. Dice en Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una de las cualidades o una de lo que nosotros tenemos que estar seguros es que si nosotros estamos en comunión con Dios, no podemos estar practicando el pecado. No podemos estar todavía en nuestros delitos y pecados, porque entonces estamos diciendo mentiras. En Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces hay que saber discernir cuando es llamado de hombres y cuando es llamado de Dios. Ahora vamos a ver las características del llamado de Dios. Dice Mateo 3:8, dice el Señor, haced pues frutos de arrepentimiento. Una de las cosas que el Espíritu Santo, cuando el Señor nos hace el llamado, es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento que uno no quiere volver a hacer lo que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo lo veníamos haciendo. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Como este versículo nos aclara, hermanos, esta obra es obra directamente de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. No se trata en nuestras propias fuerzas, ni tampoco se trata de terceras personas. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo así? O sea, escuchamos la voz, porque aquí el versículo dice, oyen mi voz. ¿Cómo así? ¿Es que nosotros la escuchamos? La respuesta la tenemos en Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Recordemos que dice la palabra de Dios aquí que el que guarda mis mandamientos. ¿Cómo así? Mateo 22:37 dice, y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Una de las características que nosotros debemos
de tener y tener también buen discernimiento es que si nosotros venimos y consultamos la palabra de Dios, vamos a ver estos dos mandamientos. Pregunta, ¿amamos a Dios? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Tenemos comunión con Él? Si tenemos comunión con Él y estamos pecando, somos mentirosos. Recordemos, hermanos, que a Dios no se le puede engañar. También podemos tener un arrepentimiento falso, llevado por emociones, como muchas veces pasa que si no hay son solo emociones en el momento que estamos escuchando la prédica o estamos hablando o alabando a Dios, estamos llorando, estamos cantando, estamos gritando, solo emociones. Salimos a coger el tenedor, como decimos popularmente. Un arrepentimiento genuino es cambiar totalmente nuestra forma de pensar y de vivir. Dice también que si estos dos mandamientos nosotros le estamos demostrando al Señor Jesús que lo amamos y lo obedecemos, ahí es donde se nos manifiesta el Señor Jesucristo. Seguimos. ¿Cómo se nos manifiesta Él? Vamos a ver en Juan 22. Y le dijo Judas, no Judas Iscariote, otro Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En otras palabras, la salvación, hermanos, no es universal. Por eso tenemos que leer el texto y el contexto de la Biblia para no entrar como en dudas o no confundir, ¿no? Porque no es universal. Dice el Señor, sigue diciendo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama a mí, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, una de las cosas y de las características que nosotros tenemos para el llamamiento amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y si nosotros lo amamos, le vamos a obedecer. Recuerden, hermanos, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Una de las cosas para nosotros resistir al diablo, tenemos que someternos a Dios, hacer su voluntad. Dice segunda de Tesalonicense. Entonces el Señor dice aquí que el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Ahí es donde se aplica la palabra de Dios cuando dice que somos templos del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:14, a los cuales llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, una de las cosas que nosotros, que aquí nos aclara el versículo es que el llamamiento es por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio cuando nos están predicando, pero preferiblemente, hermanos, ir a consultar directamente a Dios, que es su palabra. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que esto sirve,
a Cristo agrada y agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, aquí la palabra de Dios es tan clara cuando nos dice que tenemos que cuando nosotros, por medio del Evangelio, estamos creyendo en que es la palabra de Dios, estamos agradando a nuestro Señor Jesús, a Dios Padre, y vamos a ser aprobados por los hombres. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Una de las características también cuando es llamado de Dios es que, vuelvo y repito, consultamos su palabra. Puede que al principio nosotros no entendamos la palabra, pero si nosotros somos constantes y oramos y le pedimos sabiduría a Dios, hermanos, déjenme decirles que Él no la da. Recordemos, hermanos, que a Dios no podemos engañar. Entonces, cuando Dios ve un arrepentimiento genuino, esa sed tan grande que tenemos de saber de Él, tantas preguntas que nosotros nos hacemos, muchas veces preguntamos e indagamos y nadie nos responde. Y muchas veces nosotros nos sentimos como tan incompletos, como con esas dudas de que no entiendo. Es porque nosotros muchas veces vamos a consultar al ser humano y a Dios lo dejamos de un lado. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Recordemos, hermanos, que el Señor lo primero que nos advierte es que no nos dejemos engañar ni que prestemos atención por medio de filosofías huecas. ¿Por qué? Porque la filosofía con lo que es con la palabra de Dios, lo que nos va a crear es más confusión. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre espiritual entiende y acomoda lo espiritual con lo espiritual. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros sentimos ese querer, como ese hacer que el Señor ha puesto en nuestros corazones, vamos a tener ese amor tan grande por Dios, por su Hijo. Vamos a obedecer la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Vamos a tener esa sed y ese amor también por el prójimo. Servir al prójimo incondicionalmente, sin recibir nada a cambio. Eso es amor. Y predicar las buenas nuevas, no basados en filosofías, sino basados, como dice la palabra, acomodando lo espiritual con lo espiritual. O sea, Biblia, palabra de Dios, solo palabra de Dios. Ni tampoco apoyarnos en nuestra propia opinión, ni tampoco predicarnos nosotros mismos. Hay que tener cuidado también, hermanos, porque a veces
nos engañan las emociones. Y en medio de las emociones, emociones nosotros podemos estar fallándole a Dios. Entonces recordemos la palabra de Dios que dice, un corazón contrito y humillado Él no desprecia jamás. Arrepentirnos y apartarnos del pecado alcanzaremos misericordia. Viene después la gracia de Dios. Después viene un nuevo nacimiento y eso quiere decir que estamos llamados directamente por Cristo, por su buena y perfecta voluntad, también por su misericordia. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón, porque reconocemos que de una o de otra forma te fallamos, Señor. Gracias nuevamente por esta hermosa y preciosa palabra, Señor. Porque el Espíritu Santo acá nos guía y permite que nosotros identifiquemos cuál es realmente el llamado del hombre. Que el llamado del hombre, Señor, es solo emociones por un momento. Son llamados que no hay arrepentimiento genuino y no hay cambio, para nada hay cambio. Mientras que el llamado de Dios, Señor, es perfecto y es misericordioso. Y tú nos llamas por medio de tu evangelio, por medio de tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice, Padre, que el que oye tu voz son tus ovejas y te siguen. ¿Y cómo son tus ovejas y cómo te siguen, Señor? Haciendo tu voluntad, guardando tus mandamientos, el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y el segundo mandamiento es semejante, amar al prójimo como a nosotros mismos, porque en estos dos mandamientos se reúne la ley y los profetas. Grande es este misterio, Padre Santo, porque si te amamos, hacemos tu santa y perfecta voluntad. Y tu voluntad es que todos nosotros crezcamos a la altura y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que para ti en la iglesia, que somos nosotros, los miembros, las personas que conforman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no hay grande, no hay pequeño, porque todos, Señor, tenemos dones. Somos todos, Señor. Y tu cuerpo no tiene, Padre, miembros inútiles. Gracias, Padre, por esta hermosa y preciosa enseñanza. Porque sabemos, Padre, que tú en nosotros es el que produce el querer como el hacer. Por eso te rogamos, Padre, en esta noche que seas tú poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Padre. Porque sabemos que tú eres el que nos da el crecimiento. Gracias a tu santa y preciosa misericordia. También te rogamos, Padre, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros guiándonos a toda verdad. Porque tu Espíritu Santo no lo da un hombre pecador, muchas veces hasta peor que uno. El Espíritu Santo tú no los das, Padre, porque escrito está que tú nos das el Espíritu Santo a cada uno. ¿Y cómo no lo da? Con un verdadero arrepentimiento, amándote a ti y amando a nuestro prójimo, y sobre todo, escudriñando las Escrituras, porque por medio de las Escrituras tú nos has llamado,
porque obedecemos, porque creemos y porque tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, sin haberlo visto, simplemente por este libro precioso que tú nos has dejado, Señor, por tu palabra. Esa es la fe, Padre. Y sobre todo, el amor. El amor es el mayor de todos. Padre, te encomiendo a cada uno de mis hermanos de este hermoso y precioso grupo. Te pido, Padre, que los sigas santificando en tu verdad, Padre. Que esta palabra, Señor, sea refrigerio para nuestras almas y medicina para nuestros huesos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.